Tema 4. Delitos relativos a la manipulación genética. Introducción. El bien jurídico protegido es difícil determinarlo, ya que no existe unanimidad en la doctrina en su designación. El primer inconveniente deriva de la propia rúbrica del título, que alude a los medios o técnicas utilizados para realizar modificaciones en los genes. Del texto del código no es posible deducir el bien jurídico protegido, que sería diferente en cada uno de los tipos delictivos. Como bienes jurídicos protegidos se encontrarían la salud y su protección. Como consecuencia de las manipulaciones genéticas se puede ver afectada la salud del futuro ser. La dignidad humana como derecho a recibir el caudal hereditario que corresponda a cada persona, como fundamento o derecho a la identidad humana, a la individualidad y a la diferencia genética. También se incluye entre los bienes jurídicos protegidos el patrimonio genético como patrimonio de la humanidad, lo que sería correcto si se protege el genoma humano, que es el patrón genético de la humanidad. Se trataría de un bien supraindividual que afecta la identidad e irrepetibilidad de la especie humana, íntimamente relacionado con la dignidad humana recogida en el artículo 10 de la Constitución, que constituye el fundamento de la protección de la individualidad genética y de la personalidad y el límite a la intervención o manipulación, salvo en los supuestos permitidos por la ley. El bien jurídico tendría una dimensión individual referida a la integridad genética del embrión preimplantatorio, el embrión y el feto y el ser humano nacido, y otra colectiva referida a la inalterabilidad e intangibilidad del patrimonio genético de la especie humana. El interés social o comunitario trasciende el interés individual. También podrían verse afectados otros bienes como la intimidad y libertad. En el artículo 160 del Código Penal se protegería a la especie humana y el medio elegido para hacerlo sería la ingeniería genética. Primera parte: manipulación de genes humanos que alteren el genotipo. Apartado 1. Manipulación dolosa de genes humanos que alteren el genotipo. El artículo 159.1 establece que el que con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo, será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de 7 a 10 años. El bien jurídico protegido sería inalterabilidad e intangibilidad del patrimonio genético, la identidad genética, la integridad de la especie y su normal desarrollo, el patrimonio genético hereditario, inalterabilidad de determinadas características de la especie humana y su pluralidad y variedad genética, el patrimonio genético como patrimonio común de la humanidad. Se trataría de un bien jurídico colectivo porque se protege la integridad de la especie y su normal desarrollo. Como bienes jurídicos protegidos se consideraría la vida, la salud y la dignidad. El sujeto activo puede ser cualquiera, sin embargo, estas acciones no las puede llevar a cabo cualquier persona, porque para su realización se requieren unos conocimientos técnicos específicos y ejecutarlo en un laboratorio. Aunque con el tenor literal del precepto se trata de un delito común, parte de la doctrina considera que sería un delito especial, porque la realización de estas conductas solo las puede llevar a cabo un profesional, ya que requieren unos conocimientos específicos. No es fácil determinar el sujeto pasivo. A título particular o individual puede quedar afectado el producto de la concepción y con carácter general la propia especie humana, con lo que el sujeto pasivo sería la sociedad o la humanidad.
La conducta típica consiste en la manipulación genética que puede llevarse a cabo por cualquier técnica o procedimiento adecuado para producir la alteración y se utilizan técnicas de biotecnología de ingeniería genética. En este caso solo puede realizarse con dolo directo, se incluye un elemento subjetivo de lo injusto que es la finalidad de alterar el genotipo. Se excluye la tipicidad si la manipulación se realiza con fines terapéuticos. La consumación se produce cuando se altera el genotipo a consecuencia de las manipulaciones genéticas realizadas, requiere la producción de un resultado. Es posible la tentativa si se inician las acciones de manipulación y no se consigue alterar el genotipo. Apartado 2. Manipulación imprudente de genes humanos que alteren el genotipo. Se castiga en el artículo 159.2 la alteración del genotipo realizada por imprudencia grave, con pena de multa de 6 a 15 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de 1 a 3 años. La imprudencia debe ser grave, lo que implica una infracción del cuidado exigido en la realización de estas actividades. Unos autores consideran que la interpretación del precepto debe realizarse en relación con el tipo delictivo doloso, de tal forma que será constitutiva de delito la conducta imprudente que altere el genotipo, excepto en los casos que se llevará a cabo con fines terapéuticos. Sin embargo, otros autores consideran que en el castigo de la conducta imprudente también se incluirían las manipulaciones realizadas con fines terapéuticos sin observar las normas de cuidado exigidas. Esta modalidad se apreciará en todos los casos de manipulación genética con finalidad terapéutica realizada sin el cuidado debido. Según el manual, se considera que la conducta imprudente se delimitaría en relación con el tipo doloso tipificado en el párrafo 1 y sería punible si se realiza de forma imprudente, excepto si la conducta se realiza con fines terapéuticos, que estaría excluida la responsabilidad porque no sería lógico excluir la responsabilidad en la comisión dolosa, que es más grave, con fines terapéuticos y no en la imprudente, más aún teniendo en cuenta que se trata de un delito común. Segunda parte, ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana. Se castiga en el artículo 160.1 la utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana, con la pena de prisión de 3 a 7 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de 7 a 10 años. El bien jurídico protegido es la especie humana ya en su integridad física, ya en las condiciones de supervivencia, que es el género humano. Hubiera sido más indicado llevarlos al título 24 del libro 2, que se ocupa de los delitos contra la comunidad internacional. Sujeto activo puede ser cualquiera porque el precepto no incluye ninguna cualificación del sujeto, sin embargo no podrá realizarse por cualquier persona al requerir unos conocimientos especializados. Sujeto pasivo es la humanidad. La conducta típica recoge el medio comisivo, la utilización de ingeniería genética, de biotecnología, destinada a la producción de a. armas biológicas o b. exterminadoras de la especie humana. El tipo se perfecciona con la producción de las armas con la finalidad indicada, pero no requiere ni su utilización ni la producción de un resultado. Se configuraría como de un delito de peligro abstracto. La conducta no se reduciría exclusivamente a las acciones de ingeniería genética sobre humanos y podría incluir las alteraciones genéticas en animales y o plantas que puedan afectar a la especie humana. La conducta puede realizarse tanto con dolo directo como eventual. La consumación del delito se produce con la utilización de técnicas específicas de ingeniería genética
para elaborar armas biológicas o exterminadoras de la especie humana. Tercera parte, fecundación de óvulos con fines distintos a la procreación. Se castiga en el artículo 160.2 a quienes fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana, con la pena de prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de 6 a 10 años. El bien jurídico protegido es el derecho a heredar el material genético sin modificaciones o alteraciones. El objeto material del delito es el preembrión. Sujeto activo puede ser cualquiera porque el precepto no requiere o no incluye ninguna cualificación del sujeto, pero no podrá realizarse por cualquier persona al requerir unos conocimientos específicos o especializados, y el sujeto pasivo es la humanidad. La conducta típica consiste en la fecundación de óvulos humanos, que es un delito de simple actividad que incluye una finalidad, que es la fecundación con fines distintos a la procreación. El tipo solo puede realizarse con dolo directo, no cabe el dolo eventual, pues el sujeto ha de perseguir la fecundación de óvulos con un fin distinto al de la procreación humana. Cuarta parte, creación de seres humanos idénticos y selección de la raza. Sanciona el artículo 160.3 la creación de seres humanos idénticos por clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza, con la pena de prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de 6 a 10 años. El bien jurídico protegido es la dignidad humana, se atenta contra los valores fundamentales de la persona. También se protege el derecho al caudal genético que corresponde por la herencia, que conlleva a una identidad personal de cada individuo, el patrimonio genético como patrimonio común de la humanidad. Sujeto activo puede ser cualquiera porque el precepto no incluye ninguna cualificación del sujeto, pero no podrá realizarse por cualquier persona al requerir unos conocimientos especializados. Y el sujeto pasivo es la humanidad. La conducta típica reviste una doble modalidad. 1. La creación de seres humanos idénticos por clonación. La clonación consiste en la creación de seres humanos idénticos. No supone una manipulación genética, pues los genes no se alteran. Se produce con la combinación de los cromosomas, lo cual permite repetir indefinidamente seres humanos iguales. La Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida prohíbe la clonación de seres humanos con fines reproductivos. Y 2. Otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza. Aquí se incluirían cualquier otro procedimiento distinto a la clonación utilizados para la selección de la raza. Es indiferente que persigan mejorar la misma o degradarla. El tipo solo abarca el dolo directo. Para la consumación del delito, en el primer supuesto tiene que producirse un resultado, que es la creación de seres idénticos sin que sea necesario perseguir ningún otro fin. Es posible la tentativa. En el segundo supuesto se consumaría con la utilización de los procedimientos con la finalidad de seleccionar la raza y no se exige un resultado. En cuanto a las formas de ejecución, para su consumación no exige la producción de un resultado, ya que es una conducta de mera actividad y no es posible la tentativa. Quinta parte, reproducción asistida sin consentimiento de la mujer. Se castiga en el artículo 161.1 a quien practicare reproducción asistida en una mujer sin su consentimiento, con la pena de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión o oficio por tiempo de 1 a 4 años.
El bien jurídico protegido es la libertad de la mujer. Sujeto activo puede ser cualquiera porque el precepto no requiere ninguna cualificación del sujeto, pero no podría realizarse por cualquier persona al requerir unos conocimientos específicos y especializados. Y el sujeto pasivo es la mujer. La conducta típica consiste en realizar las técnicas de reproducción asistida en una mujer sin su consentimiento. La ley sobre técnicas de reproducción humana asistida exige que la mujer receptora o usuaria, que ha de ser mayor de 18 años, preste su consentimiento escrito, debiendo ser informada de las posibilidades de éxito así como de los riesgos para ella y sus descendientes. La mujer casada necesita el consentimiento del marido, salvo que estuviera separada legalmente o de hecho. En este supuesto no existe manipulación genética ni se utilizan técnicas de ingeniería genética, sino que son técnicas de reproducción asistida permitidas, pero lo relevante para castigar la conducta es la ausencia del consentimiento de la mujer. La consumación del delito se produce con la práctica de las técnicas de reproducción asistida. Es un delito de mera actividad y no es necesario que se produzca resultado alguno, es decir, que tenga éxito. La conducta ha de ser dolosa. El artículo 161.2 incluye una condición objetiva de perseguibilidad. Para proceder por este delito será precisa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquella sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal. Se configura como un delito semipúblico. Y por último, establece el artículo 162 que en los delitos contemplados en este título, la autoridad judicial podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el artículo 129 de este Código cuando el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. Y terminamos el tema con las preguntas de autoevaluación. 1. En el delito de fecundación de óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación, el consentimiento de la mujer, la respuesta es que es irrelevante. 2. ¿En qué tipo delictivo incluido en los delitos de manipulación genética puede interponer denuncia el Ministerio Fiscal? La respuesta es en el delito de reproducción asistida sin consentimiento de la mujer. 3. En los delitos de manipulación genética, la autoridad judicial podrá imponer alguna de las consecuencias previstas en el artículo 129 del Código Penal cuando, y la respuesta es, el culpable pertenezca a una asociación, organización o sociedad que se dedique a la realización de estas actividades. 4. El delito de fecundación de óvulos con fines distintos a la procreación se consuma, la respuesta es cuando se lleva a cabo la fecundación. Y por último, 5. Para perseguir las prácticas de reproducción asistida realizadas en una mujer desválida sin su consentimiento será necesario, y la respuesta es la interposición de denuncia por la mujer agraviada o su representante legal o el Ministerio Fiscal.